A ver. Okay. Bueno, como había mencionado, los antecedentes médicos, es decir, si un paciente tuvo una fractura, es importante, una fractura, una lesión, ciertas operaciones que haya tenido, es importante mencionarlos en antecedentes médicos. En los antecedentes sociales, es igual, es primordial o más bien que podamos identificar el aspecto social o económico que puede poseer la persona, porque pues sabemos que muchas veces no se pueden costear esos tipos de exámenes físicos aquí más bien igual se menciona mucho lo que es la radiografía, así como que mediante la clínica aquí no importa como que tanto, o sea, sí se pueden haber ciertos aspectos, pero la clínica no es como que tan primordial aquí. Aquí igual me parece importante ver la triada D, es decir, vamos a ver dolor, deformidad o disfunción en sí. En la semiología, como habían mencionado mis compañeras, la anamnesis es muy importante igual conocerla, es decir, ahí me asusté. La anamnesis, la inspección también es muy importante inspeccionar, es decir, por ejemplo, si para ver si no hay necrosis en ciertos tejidos, porque sabemos que en las fracturas está muy irradiado, no hay muchos nervios, entonces es primordial conocer. Igual la palpación y la motilidad para ver cómo vamos a manejar estos tipos de pacientes, porque sabemos que una de las cosas que no debemos de hacer es, por ejemplo, inmovilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí vamos pues a exponer a nuestros pacientes, es decir, no queremos causar más daño. El diagnóstico radiográfico. Bueno, aquí llegamos a la parte, como había mencionado muchas veces, más difícil porque pues somos novatos en sí en diagnosticar o ver pruebas radiográficas. Antes que nada, es importante ver cómo nosotros vamos a solicitar estudios radiográficos y aquí hay dos maneras, ordinaria o urgente. Ordinaria se quiere decir más bien que pues no es de aspecto urgente como pueden notar, ¿no? Vamos a solicitar aquí, vamos a ver qué vamos a poner. Estos son ciertos datos, como por ejemplo la fecha de solicitud, el día que vamos a nosotros a solicitar, presentarse radiografía en la hora, día, mes y el año. Próxima consulta, sabemos que hay que dar seguimiento igual, ¿no? Muchas veces se pone una férula y pues sabemos que necesita de seguimiento. Busca al paciente ya sabemos si es en cama o en la sala de espera. Los datos que vamos a agregar también, número de seguridad social, así como agregado, nombre de paciente, paterno, materno y los nombres. El CURP, la unidad de adscripción, yo entendí más bien, por ejemplo, si es, por ejemplo, sala de urgencias o así, ¿no? Número de consultorio, turnos, sabemos si es vespertino o matutino. Nombre, matrícula y firma del médico, nunca se olviden de firmar y sabemos que pues esto es responsable porque pues al fin y al cabo igual es un documento médico legal. A llenar por el médico solicitante no se aceptará si no está completa y legible. Esto está hablando en cuanto a la letra, es igual primordial. Señale con X el estudio solicitado. Nosotros, por ejemplo, si fue una fractura en cráneo o huesos u otros exámenes, columna vertebral, etcétera, vamos a solicitar, vamos a marcar con una X aquí. Anotar los datos clínicos y diagnósticos presencial y a la región anatómica, es decir, interesada, ¿no? Como venía mencionando nuestro compañero, igual, antes que esto es como una introducción a, ¿por qué? Porque los trazos de fractura nos permiten ver en las radiografías si es transversa, si fue en ala de mariposa, si fue en oblicua, impactada, espiroidea, comminuta, parcelar, incurvación segmentaria y en tallo verde. Bueno, antes que pasemos a las radiografías,
Es necesario y primordial conocer las clasificaciones. Las clasificaciones sabemos que son un montón, que son un buen. Y entonces aquí vamos a empezar a ver, ¿no? Las geografías en sí suelen ser en zonas anatómicas, es decir, si es en la metáfisis o en la diáfisis de un hueso. En la metáfisis si es proximal o si es distal. En la diáfisis si es un tercio, proximal o distal o medio, ¿no? Y en la línea media, pues si es transversa, oblicua, segmentaria o cominuta. Ahí, pues el doctor no sé si nos puede confirmar si es una metáfisis proximal de la tibia, como podemos ver ahí, y pues creo que esta ya tiene como que creo que tiene cirugía ya. Ahí estamos. Acuérdense que la metáfisis está en la extremidad de la fractura, donde está PT. Ahí se encuentra, se observa una imagen. Regresa a la anterior, por favor. Porque esa está poco visible. ¿En No, cuál era, esta o en la otra? la anterior a la que tenías puesta. ¿Esa? Esa mero. Si observa, ya me la quitaste. Bueno, vamos a describir esta. En el fémur, donde comienza la imagen, ahí se encuentra la metáfisis. Es del fémur, donde están los cóndilos del fémur. Y bajando del espacio cóndilo tibial, hay una imagen blanquecina. Ahí está la metáfisis de nuevo, la metáfisis de la tibia. Y a la izquierda está la metáfisis del peroné. Los huesos los vamos a dividir en tres para que no se compliquen. Tercio proximal, tercio medio y tercio distal. En el tercio proximal como en el distal vamos a encontrar metáfisis y epífisis. Y en el tercio medio o diáfisis va a ser la parte de los huesos largos más grande que hay. Por lo regular es un espacio bastante grande. ¿Qué duda tienen? Pregunten porque no sé qué es lo que quieren saber. Hay mucha información aquí. Karina, ¿qué es lo que deseas que te explique? Bueno, al menos aquí podría haber una forma de que pues a nosotros nos dieran como que un acercamiento al hueso en sí y cómo poder diferenciar, ¿no? ¿Cómo poder diferenciar? ¿Qué vas a diferenciar? Bueno, la zona anatómica, pues sabemos que si es por ejemplo, en esta nos está dando la tibia, pero puede que nos den un acercamiento en sí y podamos identificar si es oblicua, cómo sabemos si es oblicua, transversa. Ok. La que estamos viendo aquí es una antero-posterior o postero-anterior. Muchas veces no podemos definir si es antero-posterior o postero-anterior. ¿Por qué? Porque estamos viendo la imagen en todo su ancho, pero en área frontal. Los cóndilos femorales se ven el espacio que hay entre cóndilo y cóndilo. Se ve un espacio
del cóndilo tibial y en la cual se ve la cabeza de la tibia, se ve amplio, ancho, y se está observando en la tibia, se está observando el peroné lateralizado a la tibia. Por eso nos damos cuenta de que esta es una radiografía anteroposterior. Cuando está lateral, la imagen está sobrepuesta, el peroné sobre la tibia, de tal manera que no se ve el espacio de peroneo tibial. Y aquí, si ustedes lo observan, se ve perfectamente el espacio peroneo tibial, se ve la cabeza del peroné perfectamente, se ve los platillos tibiales, se ven los cóndilos femorales, porque es una anteroposterior o posterior-anterior. Vuelvo a definir, muchas veces no podemos definir si es anteroposterior o posterior-anterior, porque la imagen se ve parecida. Al menos a mí se me dificulta. Pero eso no es problema porque cuando tenemos una radiografía AP o PA, lo que vamos a ver es el lugar de la fractura o lo que estamos buscando. Por ejemplo, cuando hay una gonartrosis, vamos a ver cómo están los espacios cóndilo-tibiales, si están separados, si están unidos, si está valguizado, si está varizado. Es lo que vamos a ver en una anteroposterior. Y aquí lo que estamos observando es una radiografía anteroposterior en la cual se ve perfectamente el peroné, se ve la tibia, se ve parte de los cóndilos de ambas piernas. Es una radiografía AP, anteroposterior. Ojalá ahí tengas otra radiografía en la que podamos ver la lateral o la oblicua, para que veas que es muy distinta la imagen. Grábense esta imagen en la que vamos a estar observando el hueso de frente. Vean el ancho de los cóndilos, de la rodilla, de la pierna. Y vamos a, si tienes una lateral, por favor, ponme una lateral. Me parece que sí tengo una AP. Esa está de frente, creo que igual lateral. Ahí está, aquí mira, ahí quédate, no la cambies. Aquí estamos observando una radiografía anteroposterior y una lateral. Vean nada más la diferencia de lo que hay una imagen. En la imagen de la izquierda estamos viendo los cóndilos del fémur con su escotadura perfectamente. Y atrás vemos la rótula, una imagen difuminada, redondeada, que es la rótula. Por abajo estamos viendo el espacio cóndilo tibial y le sigue los platillos tibiales con las espinas donde se insertan los ligamentos cruzado anterior y cruzado posterior. Y vemos el ancho de la tibia en la cual vemos su metáfisis y su epífisis. Y vemos el peroné, lo vemos lateralizado, lo vemos casi en su extensión hasta donde vemos. En la lateral, observen que ya la rótula se está viendo como hueso como tal, porque está de lado y ya no está sobrepuesto el fémur sobre la rótula, sino ya está observándose, e inclusive hay un espacio entre lo que es la rótula y el fémur. En la imagen que está por el polo inferior de la rótula, vemos una imagen sugerente de lo que es el ligamento rotuliano que se inserta en la cara anterior de la tibia, de la tibia. Y vemos los cóndilos, pero vean la imagen ahora. Ahora se ve una imagen nada más angosta, lateralizada, no se ve ancha, sino como se ve en la AP, no se ve la escotadura, sino se ve nada más el fémur y el cóndilo en la que se prolonga hacia la parte posterior, que es la forma del cóndilo
femoral. Vamos abajo, vemos la tibia y vean la imagen cómo se sobrepone la tibia, se sobrepone sobre el peroné. Ya no está el peroné a un lado, sino ya está la tibia sobre el peroné. En la izquierda de lo posterior podemos ver todavía parte de la cabeza del peroné. En la derecha, en la lateral, observen que ya no se ve la cabeza del peroné, se ve una parte del tercio proximal del peroné, porque es lo que sobresale un poco ahí. Esa es una lateral. Esa es la diferencia entre lo que es una radiografía antero-posterior y una lateral. Y aquí lo definimos bien porque el radiólogo nos puso de que es una antero-posterior. No podemos dudar que sea antero-posterior o posterior-anterior. Si alguien se pone a decir es que esta es una posterior-anterior, no podemos asegurarlo 100%. Puede que sí, puede que no. Y en la derecha estamos viendo una fractura del cuello del fémur. Vean la angulación del cuello del fémur y la cabeza del fémur, que está a 90 grados. Normalmente debe de estar a 155 grados, 145 grados el cuello del fémur, como está en el lado derecho. Vean cómo el cuello ve un poco hacia arriba, debe de ver un poquito más, pero bueno, ahí se ve cómo la cabeza del fémur tiende a ser oblicuo, yéndose hacia arriba, hacia el cielo, y en cambio en la izquierda, en la que está fracturada con una fractura transcervical, tiende a irse hacia la línea horizontal, tiende a horizontalizarse la cabeza del fémur. Aquí tenemos, por ejemplo, observen bien que en la base del cuello del fémur hay un espacio negrito de hiperclaridad. Ahí está la fractura. ¿Sí la logran definir? ¿Sí la ven ustedes bien? Me parece que empieza desde aquí, ¿no? ¿Perdón? ¿Desde aquí empieza? Es que no veo dónde señalas. No, la izquierda. ¿Esta? Esta, más. Ahí, un poquitito por abajo. No, ¿Acá? a la izquierda, ahí está, mira. Esa es la fractura. Veanla, obsérvenla bien. Ahí hay una solución de continuidad entre la base del... ahí todo eso. Ahí está el trocánter mayor y el trocánter menor y se ve un espacio negrito. Si lo haces, esa misma región, la comparas con la de la derecha, ves que la imagen es muy distinta. Aquí hay un espacio oscurito. En esa parte de aquí, ¿no? No, arriba, más arriba. Un poquito a la izquierda y arriba. Ahí. Bájale. Ahí un poquitito para abajo, pero muy ahí. Ahora a la derecha. Ahí está. No, para arriba a la derecha. Ahí, un poquitito por arriba. Ahí comienza, ahí está. De ahí a la izquierda, eso negrito que ve, ese es el trazo de fractura. Obsérvalo, ese es el cuello fracturado, que es en su base cervical, en la que esa se une con el trocánter mayor y menor, pero ese hay un espacio. Bájalo hacia la izquierda a 45 grados ahí. No, a la izquierda y a 45 grados, despacito, ahí está, ahí. Es más a la derecha, poquitito, ahí está. Observa eso negrito.
Eso exactamente. Ese es el trazo fracturario, veanlo. Empiecen a adaptar la vista. Vean cómo ahí hay un espacio, hay una solución de continuidad. Y ese es el borde de la fractura intertrocantérica. Ese, y lo que está a la derecha, en forma tubular, en forma blanquecina, ese es el cuello del fémur. Esa es la cabeza. Esa es la cabeza. A la izquierda, ese es el cuello. Ahí está la fractura exactamente, mira. Ahí la está señalando. Ahí la está señalando la fractura hacia arriba. Ajá. Esa es la fractura. Es una fractura base cervical que está el cuello, que es lo que une del trocánter a la cabeza. A ver, muévete a la derecha, poquitito, después, no, ahí, ese es el cuello, ese es el cuello. Y entonces, véanlo cómo está angulado a 90 grados. Véanlo cómo está a 90 grados. Ahora compárala con la izquierda en la que le hicieron ya tracción. Si se fractura anteroposterior sin tracción, se observa una aparente fractura lateral desplazada. Ahora la rotación y tracción interna, ahí ya está traccionado. Ve cómo la angulación del cuello ve hacia arriba y ya no se ve la imagen esa del cuello en la que ahí ya se unió con la tracción esquelética que le hicieron, se unió la base del peso, eso se unió al trocánter y vean cómo ya se deja de percibir la fractura porque está reducida la fractura ahí. Ahí se redujo y ya no está el cuello a 90 grados, sino está a 135, 145 grados, no sé exactamente a cuánto, pero ya no está a 90, está a 145 grados, 155. Que es la angulación normal más o menos del fémur, pero la cabeza del fémur debe ver hacia arriba, como que quiere volar, agarrar vuelo, y se va a alojar a la cavidad cotiloidea. Acuérdense que la cabeza del fémur está unido por un ligamento que está en la foseta que se encuentra en la cabeza y esa la une a su cavidad. Ya pudieron diferenciar lo que es fractura y ya una fractura sin reducir y fractura reducida. Pregunten las dudas ahorita, porque acuérdense que ahorita es donde vamos a aprender a diferenciar y a diagnosticar y a describir las fracturas, qué trazos fracturarios, en qué área anatómica está, si es bifragmentaria o es trifragmentaria o si es polifragmentaria o multifragmentaria o comminuta. Por ejemplo, aquí estamos observando que la fractura de este cuello, así como está a grosso modo, la vamos a describir como una fractura bifragmentaria, base cervical del tercio proximal del fémur, en la que nos da una imagen de trazo oblicuo transtrocantérico del trocánter mayor al trocánter menor, de arriba a abajo y de lateral a medial. Aparentemente se ve difícil todo lo que les digo, pero lo van a ver que es nada más seguir la descripción anatómica. ¿Cuál es la descripción anatómica primero? Es una fractura
Es una radiografía antero-posterior en la que se ve una fractura en el tercio proximal del fémur que se encuentra con un trazo oblicuo transtrocantérico. Acuérdense que es el trocánter mayor y el trocánter menor, y ahí se ve la fractura, esa es en la que se une con la base del cuello de la cabeza del fémur. Está alineada, no está separada del hueso ni está yéndose por otro lado, está alineada dentro de lo que está la fractura. Discretamente, bueno, está desplazada porque está desplazada hacia abajo, porque tiene un ángulo de 90 grados. Tienen que saber que la angulación del cuello del fémur no es de 90 grados, sino de 145, 155 grados. Y ahí se ve el trazo fracturario oblicuo base cervical. En la derecha, ya con la tracción, se ve reducida la fractura. Se unió la fractura al trocánter, a su sitio de unión, y ya queriendo adornar un poquito, se ve una línea fracturaria muy leve, muy discreta. Observen y verán que sube la flechita a la base al área transcervical. Ahí está, ahí no la muevas. Ve esa, no la muevas a donde la tenías. No, a donde la tenías. A la derecha. Ahí, poquito a la izquierda. En la base, ahí, poquitito más. A la izquierda, un poquitito más. Ahí está, mira, ahí está. Vean esa línea oscura. Ese es el trazo fracturario, exactamente como lo mostraste ahorita. Ese es el trazo fracturario. Esa es la unión de la base del cuello del fémur con el trocánter. Y como ven, hacia arriba está el trocánter mayor, el que se ve prominente. Hacia abajo se ve el trocánter menor, que es mucho más pequeño, menos saliente. Pero ahí está el trazo fracturario, véanlo. Y del lado izquierdo el trazo fracturario se ve tosco, se ve grueso, se ve. Pásate al lado izquierdo y muestra en el mismo lugar de la red. Ahí está, vean cómo se observa el trazo fracturario. Se ve tosco, se ve eh, en toda su magnificencia la, la fractura. Se ve la solución de continuidad clarita, y el cuello se ve a 90 grados. Y en cambio el de la derecha ya no está a 90 grados, sino está viendo hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay una reducción del 95%, por no decir que hubo una reducción excelente del 100%. Pero sí se logra ver del lado derecho todavía el trazo fracturario pequeño. Ven cómo se ve aquí tosco, y del lado ahí está el trazo fracturario, véanlo. Obsérvenlo bien. Eso es lo que tienen que hacer. Tenemos que adiestrar nuestra visión para, para poder observar los detalles en el hueso, de tal manera que podamos observar un trazo fracturario en toda su magnitud. Y si lo observan, esto nos hace pensar exactamente, es una fractura bifragmentaria, es de dos fragmentos en la que están observándose en esta radiografía antero-posterior.
¿Alguna duda? ¿Preguntas? Estas radiografías están muy bonitas. Las de la izquierda nos muestran exactamente lo que queremos ver, cuáles son las metáfisis, cuál es el cóndilo, cuál es el espacio que hay cóndilo-tibial, cómo se observa una fractura antero-posterior y una fractura lateral. Vean la imagen muy distinta, tanto en las partes blandas como son las partes donde está el hueco popliteo de la derecha. Observen cómo está angulada la rodilla y ahí se encuentra el hueco popliteo. Ahí es donde en la parte inferior, detrás de la tibia, se observa una imagen blanquecina que es sugerente del músculo gemelo, que se va a insertar. El extremo de esa imagen está por arriba del cóndilo, que ahí es donde se va a insertar los gemelos. Acuérdense de eso. No necesitan saber anatomía tan especialmente, pero sí saber dónde se inserta, dónde no, para que así tengan un mayor conocimiento de lo que es de lo que es su área anatómica que están describiendo. En esas radiografías están muy bonitas porque se ven bastante bien las partes blandas, que normalmente, acuérdense que una radiografía no es para observar partes blandas, como son músculos, tendones. No, no, no. Una radiografía es para observar imágenes óseas estrictamente. Estrictamente. Si nos ponemos a describir las partes blandas, como son los músculos y todo eso, podemos fallar y cualquiera nos puede rebatir. No es cierto. ¿Por qué? Porque no es tan descriptivo, no es tan observable. Muy bien, continuamos con Karina la próxima clase. Está muy bien, repíteme en la próxima el área anatómica, qué es el tercio proximal, qué es el tercio medio, el distal. Tu exposición es de la más importante. Tienes que hacer que te entiendan perfectamente qué es una fractura bifragmentaria, trifragmentaria, el área anatómica, que cuando es proximal, tercio medio, tercio distal, por qué es, cuál es la metáfisis, cuál es la epífisis, cuál es el tercio medio, qué es una fractura transversa, cuál es una fractura oblicua, oblicua corta, oblicua larga, qué es una fractura espiroidea. Tenemos que, tu tema es el más importante para que todos puedan entender lo que es la descripción de una radiografía. Ve la importancia de lo que es tu tema. Ahora sí que de una pequeña imagen podemos describir mucho y se nos prolonga el tiempo porque en una área radiológica podemos muchas veces escribir mucho y lo tenemos que hacer tan descriptivo que cuando a la persona que le estás describiendo la radiografía, si no tiene la radiografía enfrente, por ejemplo, si están pasando visita de un paciente y dicen la radiografía no la tengo, pero es un paciente que tiene una fractura de fémur en la cual tiene un trazo oblicuo de afuera adentro de base cervical, en la cual está desplazado, en la que el cuello y la cabeza están a 90 grados, pero está alineado es bifragmentaria en la AP. Ya están describiendo la radiografía y uno se está imaginando la fractura de tal manera como si estuviera uno viendo la radiografía. Cuando la ve, uno dice, bien, tenía razón.
Es una fractura bifragmentaria con el cuello a 90 grados y todo. Muy bien, nos vemos en la próxima clase. A echarle ganas. Estamos comenzando ahorita lo bonito, lo práctico. Ahorita van a ver qué bonito es lo que vamos a estar viendo. Necesito que busquen radiografías para que podamos describir todo. A todos les va a tocar en una clase, vamos a tener que repetir 2, 3, 4, 5 alumnos van a tener que repetir lo que es una fractura, describirla y todo para que veamos cómo la describe y veamos sus errores y sus cualidades para que así aprendamos todo. Tienen que aprender a describir radiografías. Es importante. Tenemos todo este mes para que aprendan muchas cosas. Muchas gracias. Doctor, ¿el caso de la radiografía tiene que ir relacionado con el tema que expusimos o puede ser aleatorio? No, puede ser cualquiera. Ok, gracias. Puede ser cualquiera porque es radiografía. Ya ahorita se supone que ya vimos todo lo de trauma. Ahorita lo que estamos haciendo es un repaso para cimentar más, fundamentar más cómo vamos a describir. Por ejemplo, Karina nos está haciendo el favor de recordarnos el número de fragmentos, el área anatómica, el trazo fracturario, muchas cosas que tenemos que utilizar ahorita. Se supone que ya eso lo deberíamos tener perfectamente bien fundamentado y conocido y memorizado, y que ya ahorita deberíamos de describir una radiografía perfectamente, y van a observar que no es cierto, que no la pueden describir como Dios manda. Ustedes se van a dar cuenta, ustedes se van a calificar, pero la cosa es aquí, no es de criticar, no es de agarrar y reírse de nadie, sino aquí es de aprender, de ayudarnos, de enseñarnos nuestros errores y aprender de ellos. Aquí acuérdense que aquí vienen a aprender. No que a la hora de que vayan a un hospital y le digan, ¿sabe leer una radiografía? Sí, y eso pues no sé. Es AP, lateral, oblicuo, ¿cuál es? Y que no sepan. Ahorita tenemos que aprender todos esos detalles y tenemos que aprender bien. No nada más medio aprender. Muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, doctor. Bueno, nos vemos en la próxima. En el mismo canal, en el mismo salón, con los mismos alumnos y el mismo maestro. De acuerdo, doctor. Que tenga buen día. Igualmente, que tengan excelente día. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.